Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al panel. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia feminista? A cargo de la doctora Nelly Mijersky. Bueno, todo un tema cuando hay que presentar a Nelly Mijersky. Yo digo que es marca registrada y siempre le digo, porque mi relación con Nelly Mijersky comenzó yo siendo su alumna en la especialidad de Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Yo siempre le digo, la llamo Abre Cabezas, porque abrió la mente de montones de alumnas y de alumnas. Lo que el Código Civil y Comercial, sancionado en el 2015, en el año 2015, dice en muchas instituciones del derecho de familia, es lo que Nelly Mijersky viene diciendo desde hace 30 años. Ahora nos parecen, por supuesto, derechos conquistados, bien conquistados, y los tomamos como algo natural. Había que hablar del derecho a la unión convivencial, a los efectos jurídicos de las relaciones socioafectivas hace 30 años en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Así que voy a decir brevemente, porque si tengo que hablar de su historia, no solamente como profesora, sino como militante de los derechos humanos y como militante feminista, después de todo, los derechos de las mujeres son derechos humanos, aunque hubo que decirlo en forma escrita en tratados internacionales. Voy a hablar brevemente de su currículum. Bueno, Nelly es abogada, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autora de libros y artículos sobre la materia, directora de la Maestría de Problemas Infanto-Juveniles, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, impulsora de la campaña por el derecho al aborto seguro y gratuito. Bueno, Nelly, pila para nosotros, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, Elena, que como de costumbre muy exagerada. Primero que todo, quiero transmitir mi agradecimiento al pueblo del Chaco, a la Resistencia, a las lugareñas que me han recibido realmente con un afecto muy grande. Es muy emocionante estar acá. El reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de la AJ, especiales a quien, hija de un amigo mío, hoy es mi amiga, que es Laura Tissenbaum, representante emérita, diría yo, de las mujeres chaqueñas. Le quiero agradecer al gobernador, que reconozco que ayer me llamó la atención su discurso, me encantó. O sea que es muy importante para mí, para todas nosotras, y le quiero agradecer a todas las chicas lugareñas y de Buenos Aires que con su tarea han permitido que se celebre este congreso, este encuentro, este contacto de personas que dejamos por un momento estas pantallas que fueron el único medio para comunicarnos durante 2 años. O sea que creo que tenemos hoy muchas cosas para celebrar, a pesar de todos los difíciles momentos que estamos transcurriendo, en especial nuestro pueblo de Argentina y de los países de la gran patria americana. Ahora,
qué hablamos de justicia? Ustedes los que me conocen saben que yo no leo. Tengo una incapacidad y envidio enormemente a quienes pueden leer una conferencia. Pero atento y para que se comprenda mejor de qué hablamos cuando hablamos de justicia, me voy a permitir leer algo que escribí sobre qué es perspectiva de género y qué son los estereotipos. Y después voy a dar comienzo a la charla. La perspectiva de género supone una mirada crítica. ¿Cómo? La perspectiva de género supone una mirada crítica de todos los ámbitos en los que nos desarrollamos las personas. Es una técnica, estrategia, una categoría de análisis que permite observar la realidad e identificar cómo operan las desigualdades de género en los diferentes espacios en donde actúan. Estas desigualdades son producto de estereotipos que no son naturales, sino que son construidos culturalmente e impuestos socialmente, impregnan a las personas y operan directamente en las relaciones interpersonales. Tener una justicia con perspectiva de género implica reconocer y problematizar los aspectos sociales que promueven las desigualdades sociales, culturales y económicas, entre otras, entre hombres y mujeres, y en función de ello, analizar la problemática en cuestión. Se deben valorar las implicancias diferenciales que tiene cualquier acción planteada para los distintos géneros con el objeto de alcanzar la igualdad real y no reproducir estereotipos que colaboren en el sostenimiento de las relaciones de poder características del sistema patriarcal. Estos análisis deben además ser necesariamente interseccionales y transversales, y de esta manera cuestionar el paradigma basado en el ser humano neutral y universal, construido sobre la idea de hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad, no indígena, teniendo en cuenta las diferentes esferas en las que se pueden ver vulnerados los derechos humanos fundamentales de las mujeres en función de su raza, etnia, orientación sexual, condición económica, etcétera, y que profundizan las desigualdades. Los estereotipos de género y las desigualdades que se generan a partir de estos han afectado tanto a hombres como a mujeres, en tanto exigen masculinidades y feminidades preestablecidas, y han tenido un impacto nefasto sobre las mujeres, un rol fundamental en la perpetuación y subordinación legal y social de estas. Siguiendo a Roberta Cook, podemos decir que los estereotipos degradan a las mujeres y les asignan roles serviles en la sociedad, devorando sus atributos y características. La supuesta neutralidad del derecho es una falsedad. Dicho esto, y dado esta base, podríamos decir, voy a hacer un poco de historia entre qué ha pasado con las mujeres, los feminismos y el derecho. Ha sido una lucha, no necesito en este público explicar qué es el derecho, o sea, qué pasa, cómo nos signa, cómo nos construye y cómo nos somete también, ya que los contenidos no son dados sino solo por el poder hegemónico en cada momento de la historia. La historia de los feminismos, podríamos decir, yo diría más que de los feminismos, de la historia de la desigualdad y de la invocación de sectores muy minoritarios de que las mujeres realmente teníamos iguales derechos que los hombres. Y podemos con extrañeza, podríamos decir, que ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, encontramos documentos, por ejemplo en Inglaterra, panfletos
como si fueran dos bandos que se oponen, aquellos que subestiman a las mujeres, porque hay que reconocer que durante varios centenares de años, las mujeres, y ahora ya no, estábamos consideradas biológicamente inferiores, e inclusive luchadores que pretendían o decían que nos correspondían iguales derechos, no dejaban de dejar sentado que en realidad éramos inferiores, o sea, era una especie de dádiva. Sucedió en Inglaterra, y ¿por qué digo que también eran inferiores? Porque cuando hablaban de los derechos de las mujeres, despreciaban aquellos sectores masculinos que tenían características o que consideraban que eran, podríamos decir, como en alguna época se ha dicho, mariquitas. Ahora, hacer toda esa historia nos llevaría mucho tiempo. Lo interesante es ver cómo en un momento dado esta historia de desigualdad adquiere características especiales. Y para eso no podemos dejar de referirnos a la Revolución Francesa. Las mujeres, como se ha visto inclusive en el siglo pasado, en la Revolución Francesa tomaron las armas. Fueron ellas las que rescataron, al revés quiero decir, que hacen prisionero al rey, a la famosa María Antonieta. Pero aquí que tenemos muchas constancias de que en realidad la Revolución Francesa comienza una etapa en la cual, que comenzó antes, si leemos a Silvia Federici, La Casa de Brujas, vemos como ese patriarcado que tenía determinadas características en los siglos anteriores empieza a remarcarse y a fijar estereotipos de roles en la sociedad. Y aquí que, como claro ejemplo, yo diría, de la violencia simbólica, el mensaje de la Revolución Francesa, derechos del hombre, no nos incluye a las mujeres. Yo siempre digo que era que yo que he sido una admiradora de los franceses, de la Revolución Francesa, toda la vida fui muy ingenua. ¿Y por qué digo que también es un ejemplo de violencia simbólica? Porque es un mensaje en el que me hacía pensar que yo estaba incluida cuando en la realidad de la vida y de las leyes no estaba incluida. O sea, es una de esas típicas acciones que define Bourdieu de cómo las mujeres, como otras minorías, de repente el mensaje es tan, digamos, inteligentemente, por decirlo así, transmitido, que nos convence, se naturaliza, como se ha naturalizado en la sociedad que hay pobres habrá siempre, como si hiciera la esencia del ser humano que haya pobres o que haya sectores superiores a otros. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante cuando hablamos de feminismo lo de la Revolución Francesa? Porque ya hay documentos, hay libros, hay manifiestos. Está Olimpia de Gouges que nos habla de derechos. Pero ¿qué derechos pide? Inclusive qué derechos pide en su reivindicación de los derechos de la mujer. Una teórica, Mary Wollstonecraft, inglesa, hablaban más bien de los derechos políticos. Y aquí que las mujeres que habían tomado las armas, se las desconoce. Olimpia de Gouges muere en la guillotina, prevalece ese contrato social, pero al mismo tiempo se está construyendo un contrato sexual en la cual las mujeres no fuimos parte. O sea, que tiene que ver con una asignación de roles, que lo fija Rousseau muy claramente en el Emilio, y que en las discusiones, los discursos de Condorcet, que defendía los derechos de las mujeres, no logran eso. Y las mujeres perdemos derechos y nos fijan roles. Producto de esto, manifiestamente, el Código Napoleón.
Y esto viene, y Silvia Federici la vuelvo a invocar, de una asignación de roles muy importante de este mundo que va camino al capitalismo, a la sociedad industrial, necesita que las mujeres seamos reproductoras de fuerza de trabajo, que se nos asigne determinadas características, y al hombre, y comienza, es el que va a proveer, pero al mismo tiempo le va a servir a este mundo en el que ahora terminamos en este momento como estamos, como productor de riqueza, que sin quererlo va a ser tan dependiente y le deja en un ámbito de lo privado. Es el Señor en la casa, hay una glorificación del amor romántico, hay toda una situación, una estructura que nos va fijando las mujeres incapaces, código Napoleón, código Vélez Sarsfield, igual que los niños. Entonces hay un mundo, como comencé diciendo, con el cual lo humano, las características de la humanidad, no las tenemos incorporadas, nuestras características como mujeres, sino son las características que fija el poder masculino. Entonces, es muy interesante unir nuestra historia y nuestra historia de derechos y cómo los vamos adquiriendo. ¿Por qué hablo de derecho? Porque en realidad, cuando hablamos de justicia feminista, hablamos de acceso a justicia. Y si bien yo me voy a referir, yo entiendo acceso a justicia no solamente como el acceso a la administración de justicia estrictamente hablando, porque la situación que nos encontramos las mujeres y en realidad todos los seres humanos, hombres, mujeres, cualquiera sea su identidad, es que si yo hablo de acceso a justicia o de justicia feminista, tengo que hablar de todos los operadores, podríamos decir, ya sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder administrativo o en el poder judicial. Porque, y ahí tuve la alegría, en fin, uno dice la alegría porque cuando piensa algo y después encuentra personas a que respeta, que Gil Carbó en su libro también habla de esto, que cuando hablamos de acceso a la justicia, en realidad tenemos que tratar un universo enorme. ¿Qué pasa? Que hoy, en este momento, necesitamos enfrentar con mayor fuerza, digamos, con todas nuestras fuerzas, a un sistema de administración de justicia, que es quien nos opone con mayor fuerza, es el poder en este momento en el cual las mujeres no encontramos las respuestas debidas. Ahora, ¿dónde empieza cuando las mujeres, después de esta pequeña historia que di, empieza a hablarse ya de feminismo jurídico o de la relación de las mujeres y el derecho? Esto se da, y después muchas veces, hoy no hay tiempo, vamos a ver cómo nuestros derechos también se van ampliando después de catástrofes. Después de la guerra del 14 empieza el derecho al voto, después de la guerra del 45, y el feminismo jurídico y esta lucha de ver esta relación de confrontación, de intercambio, de tensiones entre el derecho y los derechos de las mujeres, porque, digo y aclaro, yo cuando hablo de derechos humanos de las mujeres, cuando hablo de perspectiva de género, hablo de perspectiva de derechos humanos de las mujeres, empieza a desarrollarse en Estados Unidos en los años 60, 70, porque las mujeres, después de la guerra, habían ocupado lugares del 45, empiezan a acudir más en masa a las universidades, a las facultades, estudian derecho, empiezan a trabajar sobre esta temática. Ahí tenemos que recordar a Mackinnon,
que empieza a trabajar la jurisprudencia, aparece también ya trabajando con temas jurídicos, está nuestra queridísima y que se extraña tanto, que nunca me acuerdo bien el nombre, que murió hace poco, la jurista que integraba la Corte Suprema de Estados Unidos, y Nancy Fraser, que nos habla, y me interesa recordarla porque aparece con algo de la problemática que las mujeres y la teoría hemos enfrentado, y muchas veces se nos ha dicho, ¿qué hacemos? Primero luchamos por un cambio social más profundo y después por los derechos de las mujeres. Ella nos habla del derecho, que la justicia feminista tiene varias aristas y que una de sus aristas es el reconocimiento, o sea, la igualdad, la paridad, pero el otro es la redistribución. O sea, ¿qué hacemos? Un mundo, podemos lograr la paridad, podemos lograr, y qué pasa si esta redistribución, o sea, el objetivo, las diferentes clases, si va a sigue subsistiendo el hambre, ¿cómo hacemos? Y trata de articular estos dos prismas, estos dos parámetros. Entonces, ahí se empieza a desarrollar toda una teoría, y empezamos a una impronta empiezan los litigios estratégicos, empieza a pelearse por las modificaciones legislativas, y aquí que hay un hito muy importante que es el tema, y por eso me impactó ayer. A veces nos gustaría unir todo lo que se va diciendo en los distintos espacios, ¿no? Cuando habló tanto del gobernador como cuando habló Zaffaroni, el tema de esta igualdad, este tema de cómo la inversión de los derechos, porque las mujeres también primero luchamos nada más que por nuestros derechos políticos. Después fuimos obteniendo, en la Argentina hemos obtenido una cantidad enorme en todas estas últimas 2 décadas, y después de la dictadura, con el ejemplo de los pañuelos blancos, de esa lucha, las mujeres hemos obtenido una estructura legislativa que yo podría decir satisfactoria, y recordemos que en la Constitución de 1994 se da un paso muy importante, si bien tiene otros defectos muy grandes, al movimiento feminista. La incorporación de los 11 tratados de derechos humanos nos ha servido de un instrumento jurídico muy importante para poder obtener mejoras legislativas. O sea, desde el campo del derecho sustantivo, yo podría decir que el Código Civil también es un avance enorme. Salimos de la familia patriarcal del Código de Vélez realmente con el Código Civil nuevo, que en la parte de familia es una avanzada, en la parte de niñez también, cómo recoge la capacidad progresiva. O sea, es un modelo nuevo de relaciones familiares completamente democrático y transversal. ¿Qué pasa con todo este campo legislativo amplio que tenemos y que hemos obtenido siempre a través de luchas en la calle? Porque eso es una característica, por lo menos y en general, de América Latina y sobre todo en la Argentina, que nosotros hemos ganado las leyes que tenemos porque tuvimos movilizaciones populares y centenares de miles de personas en la calle. Y fruto y ejemplo es el triunfo colectivo que fue la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero aquí, que acá, como en otros países, nos enfrentamos, así como lawfare es ese monstruo que hoy se va a tratar tan profundamente y todos esperamos escuchar. Las mujeres, yo hoy pensaba, ¿cómo se llama? Podría llamarse también lawfare, esta actitud de una justicia que todavía es patriarcal. ¿Cómo inciden las mujeres
ese plus de las características negativas que tiene la justicia en nuestro país, esta justicia, esta administración de justicia, que es misógina, que es una casta endogámica, que no tiene nada que ver con el pueblo, que todavía los cargos judiciales no se respetan ningún, digamos, de los principios fundamentales, que se permite que los jueces dicten sentencias que no tienen nada que ver. O sea, así como se cita el fallo de la Corte con el Consejo de la Magistratura, todos los días vemos fallos que son contrarios totalmente a la ley, no necesito explicarle. Y encima el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ayer me entero que archivó, espero que la noticia no sea tan exacta porque es un escándalo, a 2 jueces, a Rizzo y Anzoátegui, que tienen una sentencia, han dictado sentencias todas contrarias, sentencias donde hablan de que no existe, digamos, la perspectiva de género, cuando la perspectiva de género, hoy después voy a desarrollar eso, es una manda constitucional, o una jueza que permite, que falla, que ordena, que procesa mujeres con bebés que la ley dice que tienen que estar en prisión domiciliaria y las pone en un avión. Estos jueces Rizzo después de 3 años que ha dictado sentencias aberrantes, contrarias a derecho, que denuncia hechos que son legales, como una interrupción voluntaria, que se permite denigrar a quienes practican o fomentan, invocan la ley 27610. Ayer los archivan bajo, por lo que leí, libertad de expresión. Yo desde cuándo digo, está bien que no paguen impuestos, también un juez ahora tiene libertad de expresión, puede decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos y cómo estamos combatiendo esto? Frente a una justicia con todos los adjetivos que ustedes conocen mejor que yo, con todos los perjuicios que queda, porque estos son años de sufrimiento de mujeres, porque justamente en la justicia es donde aparece esta desigualdad terrible que todavía tenemos las mujeres. Yo sostengo que las mujeres no somos capaces en la vida real. Todavía no está internalizado, eso es de Bourdieu, el tema de la igualdad. Entonces, que en la vida real encontremos señores que todavía no internalizaron el tema de la igualdad es una cosa, pero que los jueces, que son aquellos que tienen la función de garantizarme a mí que se cumpla, que yo viva en un mundo de derecho, de respeto, no nos creen. ¿Y por qué digo? Y si no me creen es porque no soy capaz. O sea, no se nos cree ni a los niños ni a las mujeres. Y esto tiene una relación muy íntima y o casualidad en todo lo que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y acá también voy a decir algo. Miren ustedes que si vemos la historia de los derechos que vamos obteniendo las mujeres, nuestros derechos sexuales y reproductivos son los últimos. Hemos obtenido el derecho al voto hace décadas, hemos tenido la ley de violencia de género, hemos tenido una cantidad de leyes, la ley de identidad de sexo, la ley de matrimonio igualitario, y nos costó sangre, sudor y lágrimas, y tenemos que defenderla y activarla, digamos, o sea, protegerla y que no retroceda, porque ya vemos lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, ya Simone de Beauvoir decía que los avances en las leyes hay que cuidarlos porque el retroceso que vemos a otros niveles rápidamente se proyecta sobre un retroceso en los derechos que hemos obtenido. Entonces,
¿Qué hacemos con este Poder Judicial? Tenemos reformas estructurales innecesarias, tenemos que cambiar el Consejo de la Magistratura, tenemos que cambiar. Pero, así como hay características que nos van a costar, supongamos destruir, desestructurar esta casta de la cual yo hablo, ese poder endogámico, tenemos armas accesibles, ¿podemos hacer algo? Bueno, yo creo que el feminismo se tiene que plantear una especie de marea verde, así como logramos permear y reunir y explicar, que todavía me asombra, de que los niños, los adolescentes, que pudimos transmitir que el derecho al aborto en realidad era mucho más que eso, sino que era el derecho a la libertad, a la igualdad, a la autonomía. Tenemos que impregnar a la sociedad también de que el derecho que nos han hecho creer, esas normas falaces, como que el derecho se presume conocido de todo, que los jueces son intangibles, que nadie les exige ni que se ilustren. O sea, los profesores tenemos cada 7 años por lo menos que decir qué estamos haciendo. Esa inamovilidad, esos privilegios que son de otro siglo a una justicia, tenemos que luchar todas y todes. Pero en relación al feminismo y a la justicia feminista, que también quiero aclarar que cuando hablamos de justicia feminista, estamos hablando no de lo inverso a lo patriarcal, es una justicia feminista distinta, es una justicia transparente al servicio del pueblo, conectada con la realidad, que trabaje, porque lo que yo les leía de que es la perspectiva de género, en realidad yo podría decir que es la perspectiva de cómo se debe prestar justicia. Pero tenemos algunos instrumentos, las mujeres y las operadoras, los operadores del derecho, que son muy útiles y que existen, pero que en realidad en general se utilizan muy poco. Si bien hay cambios, hay elementos que nosotros, por ejemplo, que nos pueden ser muy útiles y que además no solamente que pueden sernos útiles para nuestros pleitos, sino que son útiles para poder luchar e invocar para que los jueces y la justicia, los operadores judiciales, se vayan transmitiendo, vayan las generaciones más jóvenes, vayan conociendo que lo que estamos hablando son normas que tienen su base en la Constitución, no es una ocurrencia. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de, por ejemplo, las recomendaciones. No nos tenemos que quedar nada más que con citar, cuando hablamos de justicia feminista, la Convención contra todo tipo de discriminación o la Convención de los Derechos del Niño o el Pacto de San José o todos los tratados que están en la Constitución. Tenemos que ir a todo lo que se produce también en Naciones Unidas o en la Corte Interamericana, porque eso nosotros tenemos que luchar, y un sector muy grande de la doctrina lo considera también mandato constitucional. Y hablo de insumos tales como la resolución número 33 del Comité de la CEDAW, que es un semillero de conocimiento y de imposiciones a los estados que suscribieron la convención y el protocolo. Y ahí tenemos una serie de elementos que nos enriquece para ir cambiando. Y vemos que nuestra jurisprudencia, dentro de todo y con mucho trabajo, ha ido cambiando. Si ustedes leen, por ejemplo, hablo del efecto de una ley, el efecto de una convención,
hasta hace pocos años no encontrábamos citada la CEDAW, no encontrábamos citado en los pactos, ahora empiezan a referirse, empiezan a cambiar. Hay otra mirada. Si se hace un análisis de jurisprudencia de femicidio de antes que se dicta la ley que califica de femicidio determinados homicidios de mujeres, la jurisprudencia fue cambiando. Entonces hay que permear la sociedad ya, mañana, con estos instrumentos, porque los tenemos que invocar y les tomemos la jerarquía que tienen. Hoy podríamos estar hablando horas, porque la resolución número 33 es un material riquísimo, porque nos habla de todo, de estereotipos, nos ayuda a descubrir los estereotipos, nos ayuda a exigir, nos ayuda cuando, por ejemplo, ayer me planteaban en una reunión con mujeres acá el tema de que no hay juzgados y como las dificultades que hay de distancia, de carencia de profesionales. Bueno, en la recomendación 33 se habla de presupuesto, se habla de cómo la accesibilidad, de la justiciabilidad, que quiere decir justiciabilidad, es el tema de que las sentencias sean de acuerdo a derecho. O sea, creo yo que hasta tanto consigamos todas las reformas estructurales que son las que realmente nos van a llevar a un mejor camino, todavía la resolución número 33 es algo que nos puede ayudar muchísimo. Yo creo que son instrumentos válidos, sobre todo en la reforma de la administración de justicia. Otro elemento muy importante, que es también que nos sirve de contralor al Estado para que cambie esta justicia, es, por ejemplo, los fallos de la Corte Interamericana o de la CEDAW. Tenemos un ejemplo ahora muy patente, el caso Olga Díaz, y voy a aprovechar acá para hacer un homenaje a Estela Maris Martínez, porque el Ministerio de Defensa es un lugar de donde se está produciendo doctrina y jurisprudencia, porque lleva estas causas y llevó el Ministerio de Defensa, llevó este caso, que yo tuve el honor de ser presidenta del tribunal, del tribunal que se constituye a raíz del convenio que la Argentina firma. Olga Díaz es una mujer que denuncia durante 15 años ante la justicia sin éxito que su esposo en algún momento va a terminar por matarla, le quema el auto, la agrede permanentemente, no es nunca escuchada en sus distintos, inclusive obtiene de la Oficina de Violencia Doméstica una orden y cuando de no acercamiento, cuando va al juzgado con esa orden, la secretaria le dice, no, ¿cómo lo va a echar? Su marido, su nieto, etcétera, etcétera. Ella le dice, no, me va a matar. No, delante de ella lo llama y le avisa que lo iban a excluir. Bueno, toda una conducta completamente patriarcal. Esta mujer, después de 15 años de denuncia, en una de esas ya no la mató porque, bueno, pero es agredida, 15 puñaladas, sobrevive y después entonces se denuncia con la colaboración del Ministerio en el Comité de Naciones de la CEDAW y la Argentina llega a un pacto. Cuando se hacen esas o en una sentencia, las medidas son de distinto orden. Unas son resarcitorias, ahí es donde intervine yo, pero las otras son medidas de no repetición o de debida diligencia. Nosotros estamos empeñados ahora en controlar que esas obligaciones a que se sometió el Estado argentino se cumplan, que tienen que ver con avances,
Me podrán decir, ¿no son cambios estructurales? No. Pero yo creo que cuando está en juego la vida de las personas, cuando está en juego el sufrimiento que ocasiona esta violencia que todavía sufren las mujeres en nuestro país y en toda Latinoamérica, aquello que pueda mejorar hay que tratar de hacerlo. Entonces se ordena y el gobierno argentino se ha obligado a capacitar policías. Están ya, tenemos el dato que ya se ha capacitado 1.500, tienen que seguir en cuestiones de género, en violencia, en igualdad. Los distintos estamentos, Ministerio de la Mujer, Corte Suprema, tienen que trabajar, son muchísimos, por eso no menciono a todos, o sea, todos aquellos que trabajan en la temática, Poder Judicial incluido, elaborar protocolos de actuar común, que todavía eso no se ha logrado. Sí se ha logrado una serie de difundir principios que están en la página de la Corte, comunes, que deben adoptar todos, cómo se está cumpliendo la ley de violencia, capacitación y concientización, articulación de comunicación entre todos los poderes que se tienen relación con esto, intercomunicación entre los juzgados que tratan esta temática. O sea, es muy larga la lista, pero quiero decir, y ahora organizaciones feministas, lo que estamos haciendo es controlar, o sea, ¿desde qué punto de vista? Porque eso también, y también está en la recomendación número 33, el tema de la articulación con la sociedad civil. O sea, las mujeres consideramos que aquellas que la relación con el Estado es una relación de control. O sea, tenemos oportunidades como esta y no podemos desperdiciarlas. Ahora, por otro lado, nosotros consideramos y estamos, ayer me quedé pensando lo que dijo el doctor Zaffaroni sobre que tenemos una deuda, digamos, de una producción teórica al respecto. En este momento yo les cuento que así como elogio al Ministerio de la Defensa, que está haciendo toda una tarea de construcción jurídica, están ejemplos. Yo tengo hoy acá un libro que se publicó de varios movimientos, el Proyecto Generar. Hace un año y medio hizo un llamado pensando que iba a tener 300 jóvenes o 300 mujeres interesadas en una justicia feminista, y tuvo 6.000 participantes. En esos 6.000, que duró 2 o 3 días esta jornada, producto de esas jornadas se hizo este libro. Las abogadas, las profesoras, yo digo jóvenes, pues son jóvenes, las profesoras, que miren ustedes qué interesante, se llaman profesoras, la mayoría no tiene esa categoría, son jefas de trabajos prácticos, pero son las que dan las clases. O sea, yo que en un momento dado tuve el prejuicio de decir, no se pongan profesoras, pónganse docentes, realmente estamos trabajando con la realidad. Eso también es perspectiva de género, es reconocer. Entonces, estas jóvenes, que es una red de profesoras de Derecho de la UBA, no sé si también hay de otras facultades, han publicado un libro enorme que tiene mucha riqueza sobre justicia feminista. O sea, aparte de eso, hay publicaciones muy interesantes de Ius Baires, que dirige, que está ahí, hechas por Diana Mafia, que trabajan todo el feminismo jurídico, analizan la justicia. O sea, creo que las mujeres, una vez más, estamos dando, digamos, no voy a decir una lección, pero estamos dando cuenta de pasión, porque para todo esto, y esto es lo que nos falta y le falta a la justicia. Hay una frase de Kamel Maher que me gusta, que no sé si la voy a recordar, que dice que
cuando se trabaja un asunto hay que ponerle pasión, hay que sentirlo como si fuera uno. Y las mujeres, creo que lo que estamos poniendo, hemos visto tanto sufrimiento. La historia del aborto es una historia de drama. La historia de la que no se escucha, la historia de que todavía las mujeres que denuncian abuso sexual de sus niños o ellas mismas les requieren pruebas que no se le requieren cuando uno dice que le robaron el auto. O sea, hay una inversión. El movimiento de madres protectoras y los casos a los niños, seguimos siendo una cohorte de seres humanos, las mujeres, los niños, lo que llamamos también diversas identidades, que no se nos cree. O sea, tenemos una capitis diminutio que no tiene nada que ver con las leyes. Entonces, esto se ve que nos insufla una necesidad de cambiar esta justicia. Por eso, yo no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Me gusta traer esta producción, no sé si de una altura teórica, jurídica, sé que está hecha con pasión, que está hecha al servicio. Por eso cuando me dicen que es justicia feminista, yo me voy a permitir algo que escribí aquí. Que dice lo siguiente, y después me gustaría muchísimo más que hagamos un intercambio, si hay tiempo, de que nos hagamos reflexiones o preguntas y respuestas en la medida de lo posible. Entonces, digo, la justicia será feminista cuando se reconozca la paridad y se concrete la lucha por la redistribución social, alcanzando la igualdad para una vida digna. Cuando se logre achicar la brecha existente entre el pueblo y el derecho, que éste no sea ajeno a los intereses populares. Y el derecho, cuando funcione el engranaje que conecta la función del Estado como empleador y como garante de derechos de la ciudadanía, porque como se desarrolla en este libro, una justicia que en su interior es piramidal y hegemónica no puede pronunciarse en pos del mejoramiento de la vida de nadie. La justicia será feminista al tiempo cuando logre la deconstrucción de los modos actuales y las relaciones sociales, cuando no se decline la propuesta política de justicia social y los movimientos populares sean parte de esta lucha para que el Poder Judicial deje de ser una casta endogámica, hegemónica y sea realmente un poder al servicio de todos y todas. Debemos rechazar toda teoría respecto de que el derecho refleja la realidad social de las mujeres y admitir que el derecho ha desempeñado un rol fundamental en el sostenimiento del patriarcado y la naturalización de nuestra inferioridad, idea que ha llegado a extremos impensados en el desprecio a las mujeres. De esta forma, no tendremos que acudir a tribunales internacionales por la inexión de nuestra justicia interna, tal como lo hizo Olga del Rosario Díaz. Y sin lugar a dudas, podremos hablar de una justicia feminista cuando la tasa de femicidios baje a 0 y las denuncias por violencia de género sean respondidas en tiempo y forma. Actividades como esta tribuna, lo que se está haciendo en muchos lugares, son, digamos, el camino que tenemos que recorrer. Y tenemos, sobre todo, en este intercambio de saberes, tomemos conciencia que perspectiva de género no es una ocurrencia de un grupo de mujeres, es un mandato constitucional, está en la CEDAW, está en el artículo 72, inciso 22, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional. Ese es un legado que debemos respetar.
Ayer Zaffaroni creo que terminó también hablando de la Constitución. Y la Constitución no puede ser un papel, es nuestro garante del Estado de Derecho. Y quienes sufrimos tantas dictaduras, quienes somos, podríamos decir, enarbolamos el pañuelo blanco y el pañuelo verde, tenemos que seguir trabajando porque el sufrimiento de las mujeres es mucho, es un plus. El otro día leí que se inicia una querella, una mujer lesbiana presa en la dictadura, y cuenta lo que ya conocemos, pero cada vez que uno vuelve a leer se impacta más, las violaciones. Y que ella dice cómo cuando la violaban, el tigre Acosta justamente, y la llevaba a otros lados, ella se daba cuenta que no era por un placer, era para demostrar el poder, ese machismo, ese plus que tenemos las mujeres de sufrimiento por nuestra condición de tales. Entonces es una obligación a quienes tenemos en nuestras manos como operadoras del derecho la posibilidad de atenuar ese sufrimiento, que utilicemos todos estos instrumentos que nos permitirán, aunque sean granos de arena, mejorar la justicia, sin perjuicio de que sigamos y luchemos a la par por los cambios estructurales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nelly. Y en nombre de la Asociación Argentina de Juristas te hacemos entrega de este pequeño objeto, este pequeño presente para vos. Muchas gracias a todos.